voluntariamente, de manera que ningún ser humano, por su propia naturaleza, se va a inclinar hacia Dios, a menos que Dios, por el poder de su Santo Espíritu, lo regenere. De manera que la regeneración viene primero, el hecho de que Dios da nueva vida. Voy a continuar refutando a los calvinistas. Así es de que si tú eres calvinista, quédate acá para ser refutado. Si no eres calvinista, también quédate acá para que aprendas a refutar a los calvinistas y para que aprendas lo que los calvinistas creen, enseñan y afirman. Así es de que siéntate fuerte, agárrate fuerte para que no te caigas para atrás. Y ahora escucha con mucha atención lo que Sujel Michelin estará enseñando y afirmando. Mucha atención. Que el hombre desde la caída de Adán heredó la corrupción de Adán y peca voluntariamente, de manera que ningún ser humano, por su propia naturaleza, se va a inclinar hacia Dios, a menos que Dios, por el poder de su Santo Espíritu, lo regenere. De manera que la regeneración viene primero, el hecho de que Dios da nueva vida, y es en esa nueva vida que nosotros creemos. Obviamente yo no he entrado en apoyar estas cosas bíblicamente, porque estamos dando un recuento histórico meramente, pero eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, de manera que Dios nos da vida estando nosotros muertos. Evidentemente, la salvación tiene que ser sin condición, incondicional, la elección de Dios, y dos, Dios tiene que obrar antes de que nosotros podamos dar un paso de fe para creer y arrepentirnos. Entonces eso es básicamente, no sé si hay alguna pregunta de este supuestamente breve recuento histórico. La enseñanza, la doctrina que acabas de escuchar al pastor Sujel Michelin enseñar es una enseñanza, una doctrina que no existe en la palabra del Señor, no existe en las Sagradas Escrituras. Los calvinistas le llaman gracia irresistible. Ellos también la conocen como llamado interno, llamado eficaz, obra del Espíritu Santo, salvación monergista, salvación soberana, etcétera, etcétera. Terminología que se escucha bonita, pero su doctrina, su enseñanza es antibíblica 100%. Es una enseñanza antropocéntrica humanista inventada por el cerebro, por la mente humana. Respeto mucho al pastor Sujel Michelin, mi ánimo no es contra su persona, pero la doctrina, la enseñanza que él está sosteniendo, simple y sencillamente es un invento humano, es una tradición de los hombres. Te enseñaré y te demostraré absoluta y completamente por qué esta enseñanza, esta doctrina calvinista es absoluta y completamente antibíblica. Punto número uno que es importantísimo que entiendas y comprendas es que el pastor Sujel Michelin o el calvinismo en general enseña que la regeneración precede a la fe. Es decir, la regeneración es primero, luego la persona tiene fe. Es decir, Dios regenera a las personas que no tienen fe para que tengan fe. Ah, para que entiendas mejor, ellos enseñan que Dios regenera a los incrédulos. Y a esa enseñanza, a esa doctrina que enseña que Dios regenera a las personas que no tienen fe, es decir, a los incrédulos, los calvinistas le llaman pre-regeneración o la regeneración es primero. Es lo mismo que gracia irresistible. Eso es la gracia irresistible. Es lo mismo que llamado interno. Llamado interno es Dios regenera a los incrédulos, a los incrédulos. Dios le da vida espiritual nueva a los incrédulos. Es lo mismo que llamado interno. Dios regenera a los incrédulos, Dios le da vida espiritual nueva a los incrédulos. Salvación monergista, salvación soberana, llamado interno, llamado eficaz, obra del Espíritu Santo, toda esa terminología bonita, lo único y todo lo que significa es Dios regenera a quienes no creen en Jesús, Dios le da vida espiritual nueva a quienes no creen en Jesús. Bueno, ahora que ya te ha quedado claro lo que es la gracia irresistible, escuchemos al pastor Sujel Michelin afirmar semejante afirmación.
de manera que ningún ser humano por su propia naturaleza se va a inclinar hacia Dios a menos que Dios, por el poder de su Santo Espíritu, lo regenere. De manera que la regeneración viene primero, el hecho de que Dios da nueva vida, y es en esa nueva vida que nosotros creemos. Obviamente yo no he entrado en apoyar estas cosas bíblicamente, porque estamos dando un recuento histórico meramente, pero eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, de manera que Dios nos da vida estando nosotros muertos. Evidentemente, la salvación tiene que ser sin condición, incondicional, la elección de Dios, y dos, Dios tiene que obrar antes de que nosotros podamos dar un paso de fe para creer y arrepentirnos. Como has escuchado, el pastor Sugel Michelén enseñó que para tener vida espiritual nueva no se necesita creer en Jesús. Es decir, él ha enseñado la pre-regeneración, que es lo mismo que la gracia irresistible. La gracia irresistible es lo mismo que la pre-regeneración. Los calvinistas pues enseñan que para tener vida espiritual nueva no se necesita creer en Jesús, que la vida espiritual nueva en Cristo Jesús se obtiene por la incredulidad, que Jesús murió y resucitó, y sin que los pecadores crean en Jesús, Dios le da vida espiritual nueva. A eso los calvinistas también le llaman salvación monergista, obra del Espíritu Santo, llamado interno, llamado eficaz, etcétera, etcétera, como lo he dicho anteriormente. Para nosotros, los provisionistas o los no calvinistas, eso es una ofensa al sacrificio de nuestro Señor Jesús. Es un demérito al sacrificio hermoso, precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesús. Afirmar y enseñar que los pecadores no necesitan creer en Jesús para tener vida espiritual nueva es una doctrina, es una enseñanza horrenda. Es una enseñanza moderna, novedosa y sumamente escandalosa. Es una enseñanza, una doctrina 100% humanista. Es antropocentrismo duro y puro. Tenemos que entender que los cánones no son una confesión de fe en el sentido de que no contiene un amplio espectro de las grandes doctrinas de la Biblia, sino que simplemente responden a los 5 puntos de los arminianos, declarando que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, que el hombre desde la caída de Adán heredó la corrupción de Adán y peca voluntariamente, de manera que ningún ser humano por su propia naturaleza se va a inclinar hacia Dios a menos que Dios, por el poder de su Santo Espíritu, lo regenere. De manera que la regeneración viene primero, el hecho de que Dios da nueva vida, y es en esa nueva vida que nosotros creemos. Obviamente yo no he entrado en apoyar estas cosas bíblicamente, porque estamos dando un recuento histórico meramente, pero eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, de manera que Dios nos da vida estando nosotros muertos. Evidentemente, la salvación tiene que ser sin condición, incondicional, la elección de Dios, y dos, Dios tiene que obrar antes de que nosotros podamos dar un paso de fe para creer y arrepentirnos. Entonces eso es básicamente, no sé si hay alguna pregunta de este supuestamente breve recuento histórico. Un punto que Sugel Michelén ha hecho acá rápidamente es lo que ellos llaman la inhabilidad total o depravación total o corrupción radical, como ellos le quieran llamar. Lo que Sugel Michelén quiere decir cuando dice el hombre por su propia naturaleza no puede inclinarse a creer en Dios, lo que él está diciendo es que los pecadores, como son pecadores y no pueden salvarse a ellos mismos, tampoco pueden creer en Jesús cuando se les predica de Jesús para que Jesús los salve. Que los pecadores, como no pueden darse vida nueva a ellos mismos, como no pueden regenerarse a ellos mismos porque son pecadores, pues tampoco pueden creer en Jesús cuando se les predica de Jesús para que Jesús les dé vida espiritual nueva.
que los pecadores, como no pueden cumplir la ley para ser salvos por cumpliendo la ley, tampoco pueden creer en Jesús que cumplió la ley para ser salvos por Jesús. Es decir, lo que Sugel Michelén está afirmando es la inhabilidad del Evangelio. El Evangelio es insuficiente para que los pecadores puedan creer en Jesús. El Evangelio es insuficiente para que los pecadores puedan poner su confianza en Jesús y ser salvos por Jesús. Nuevamente, lo que Sugel Michelén está diciendo es que como los pecadores no pueden salvarse a ellos mismos, por lo tanto, tampoco pueden creer en Jesús el Salvador cuando se les predica de Jesús el Salvador. Como ellos no pueden darse vida espiritual nueva a ellos mismos, pues tampoco pueden creer en Jesús, el dador de la vida, para que Jesús les dé vida nueva. Y como consecuencia, entonces necesitan la gracia irresistible, lo que ya les he explicado anteriormente. Dios le da vida espiritual nueva a las personas que no creen en Jesús para que puedan creer en Jesús. Bueno, eso simple y sencillamente no existe en las escrituras, es un mito, es un invento humano, como lo he dicho anteriormente. Quiero dejar esto muy claro. Nosotros, los provisionistas, también creemos que Dios es quien le da vida espiritual nueva al pecador. La diferencia, pues, entre los provisionistas y los calvinistas es que los calvinistas creen que Dios le da vida espiritual nueva al pecador por no creer en Jesús o al pecador sin creer en Jesús. Los provisionistas, por el contrario, creemos que Dios le da vida espiritual nueva al pecador que pone su confianza en Jesús, que Dios le da vida espiritual nueva al pecador que cree en Jesús, que la vida espiritual nueva se obtiene por la fe en Cristo Jesús. Creemos que la vida espiritual nueva en Cristo no está condicionada a las obras, pero sí a la fe. Los calvinistas, por el contrario, creen, afirman y enseñan que la vida espiritual nueva en Cristo Jesús no está condicionada a las obras, pero tampoco a la fe. Que la vida espiritual nueva en Cristo Jesús se obtiene por la incredulidad, por no creer en Jesús. Pero eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De manera que Dios nos da vida estando nosotros muertos. Evidentemente, la salvación tiene que ser sin condición, incondicional, la elección de Dios. Y dos, Dios tiene que obrar antes de que nosotros podamos dar un paso de fe para creer y arrepentirnos. Los calvinistas enseñan pues que la salvación es incondicional, pero la salvación no es incondicional. La salvación tiene una condición, y es que la salvación no está condicionada a las obras, pero sí a la fe. Los calvinistas, al decir que la salvación es incondicional, están diciendo que la salvación no está condicionada a las obras, pero tampoco a la fe, es incondicional. Ahora bien, Jesús pagó por los pecados de los pecadores. Aunque Jesús pues pagó por los pecados de los pecadores en aquella cruz, en aquel madero, aunque Jesús murió, los pecadores no son automáticamente salvos. Para obtener los beneficios del sacrificio de Jesús en la cruz, el pecador tiene que poner su confianza en Cristo Jesús. Evidentemente, la salvación tiene que ser sin condición, incondicional, la elección de Dios. Y dos, Dios tiene que obrar antes de que nosotros podamos dar un paso de fe para creer y arrepentirnos. Entonces eso es básicamente, no sé si hay alguna pregunta de este supuestamente breve recuento histórico. Por último, Sugel Michelén ha afirmado que Dios primero tiene que obrar en la vida de los pecadores para que los pecadores puedan creer en Jesús. Pues todos creemos que antes que los pecadores puedan creer en Jesús para ser salvos por Jesús, Dios o el Espíritu de Dios tiene que obrar en la vida de los pecadores. Pero a lo que Sugel Michelén le llama obra del Espíritu Santo, es lo mismo que hemos estado hablando, la gracia irresistible o la preregeneración, lo cual simple y sencillamente no existe en las Sagradas Escrituras.
El hombre no tiene la capacidad de volverse a Dios cuando quiera, a menos que Dios haga una obra en su corazón por el poder del Espíritu Santo. De manera que el hombre no posee la libertad de volverse a Dios a menos que Dios lo liberte de la esclavitud del pecado por el poder del Espíritu Santo en la obra de regeneración. Pues simple y sencillamente, como antes hemos afirmado, tal enseñanza, tal doctrina no existe a la luz de la Biblia, no existe a la luz de las páginas de las Escrituras. Ahora bien, los provisionistas también creemos que Dios primero debe de obrar en la vida de los pecadores para que los pecadores puedan creer en Jesús. Pero nosotros no enseñamos la pre-regeneración. Creemos que la obra que Dios hace es enviarles su santo evangelio. Dios obra enviándoles predicadores que prediquen el santo evangelio. Dios le dio a sus predicadores en el principio prodigios y señales para obrar en la vida de los pecadores, para que los pecadores puedan creer en Jesús. Creemos que el Evangelio predicado por los predicadores enviados por el Señor Jesús es la obra previa que los pecadores necesitan para poner su confianza en Cristo Jesús y ser salvos por Jesús, y Jesús les dé vida espiritual nueva. No creemos que la obra previa que los pecadores necesitan para creer en Jesús es la pre-regeneración, es la gracia irresistible como enseña el calvinismo. Por lo tanto, tanto como los calvinistas como los provisionistas creemos que Dios primero debe de obrar en la vida de los pecadores para que los pecadores puedan poner su confianza en Jesús. Los calvinistas le llaman la pre-regeneración, la gracia irresistible. Los provisionistas le llamamos el santo evangelio, la palabra de Dios, los predicadores enviados por nuestro Señor y Salvador Jesús. Por último, lo que Jesús le dice a los judíos en el Evangelio de Juan 8. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Jesús no le dice a los judíos, si no creéis que yo soy, yo os doy vida nueva para que creáis, como afirma el calvinismo. A todas luces, los calvinistas están yendo en contra del Evangelio, en contra de la palabra del Señor, en contra del mismo Señor Jesús, diciendo y afirmando que Dios regenera, que Dios le da vida espiritual nueva a los incrédulos. Juan en el Apocalipsis también dice en el capítulo 22, pero los fornicarios, los homicidas, los hechiceros, los incrédulos, su parte será en el lago de fuego. La parte de los incrédulos no es vida nueva como afirma el calvinismo, sino el lago de fuego. Si tú no crees en Jesús y rehusas creer en Jesús, no hay vida nueva para ti. Esa no es la promesa del Evangelio, es la promesa calvinista, pero no la promesa del Evangelio, no la promesa de la palabra de nuestro Señor. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11, dice Pablo, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. A esas personas que no creyeron en la verdad, sino se complacieron en la injusticia, Dios no les da vida nueva para que crean. No, claramente el apóstol dice, Dios les envía un poder engañoso. Definitivamente el calvinismo está a todas luces contradiciendo al mismo Señor Jesús, contradiciendo la santa palabra del Señor, contradiciendo a los apóstoles, contradiciendo a los profetas, contradiciendo a la iglesia del Señor. Jesús dice, o el Evangelio de Juan termina diciendo, este Evangelio se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. A la usanza calvinista, el texto se leería así, este Evangelio se ha escrito para que tengáis vida y para que teniendo vida creáis en su nombre, porque los calvinistas afirman que la vida nueva en Cristo Jesús viene primero.
quiero decirle a los calvinistas que abandonen sus doctrinas antropocéntricas, sus doctrinas de hombres inventadas por hombres, sus tradiciones de hombres, sus dogmas de hombres que no se encuentran en las Sagradas Escrituras, en la palabra de nuestro Señor. No importa quién seas, no importa tu nombre, tu raza, tu apellido, tu color, no importa si eres teólogo, pastor, maestro o laico, no importa si eres youtuber, tiktoker, no importa lo que seas, simple y sencillamente la gracia irresistible, la pre-regeneración, el acto de Dios darle vida espiritual nueva a las personas que no creen en Jesús, a los incrédulos, es una doctrina antropocéntrica, humanista, una doctrina que ha quitado, ha eliminado a Jesús de la ecuación de la vida y están teniendo vida sin creer en Jesús. Los incrédulos están en Adán y en Adán no hay vida. En Adán únicamente hay maldición, destrucción y condenación. Calvinistas, cállense la boca, ciérrense la boca y abandonen, paren, cesen de enseñar, de decir y de afirmar semejante enseñanza antropocéntrica. Confunden a la gente, confunden al pueblo y traen doctrinas extrañas, doctrinas ajenas a la Escritura, a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.